Evangelio en Yeshua Podcast. Bienvenidos a este podcast Evangelio en Yeshua, donde compartir la buena noticia del reino es la mejor carrera, es la mejor profesión que podamos hacer. En un mundo lleno de odio, de crisis de identidad, tristeza, nos llena de regocijo que estamos más cerca de nuestra redención. Que el Padre te bendiga. Comenzamos. El escritor Lucas, el médico amado, en todo el libro nos narra los éxitos, lo malo, el caos de la iglesia primitiva, pero aún en las circunstancias quiero decirte que nos va a llevar al único camino de salvación, quien es Yeshua, Jesús de Nazaret. Es el único libro que no ha concluido. El capítulo 28 nos dice que el apóstol Pablo recibía a gente, mucha gente, para compartir a toda lengua, tribu y nación. Somos parte de la historia. Acompáñame a leer el capítulo 2, versículo 1, que dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Como estamos leyendo, el templo de la iglesia tiene dos significados. Está la palabra griega eklesia o keilah en hebreo, ¿verdad? Pero algo que el Ruach, quiero compartírselo, ¿verdad? El Ruach me inquietaba estos meses de este año, que a pesar de las pruebas, de las dificultades que como hijos del Eterno atravesamos día a día constantemente, desiertos que uno se puede preguntar: ¿por qué me pasa esto a mí si yo creo en Dios? ¿Por qué me sucede tal cosa si yo creo en ti, Padre? Es porque en este tiempo el Padre quiere ponernos en esa roca firme que es Él, que esa roca sea su presencia al estar con Él. El Ruach me susurraba a mi oído como un padre hacia un hijo, que aún en el desierto debemos dar gracias, que aún en cada situación que estemos pasando debemos dar gracias, y es ahí cuando todo nuestro entorno va a cambiar. El dar gracias me ha servido mucho porque cuando damos gracias al Padre nos regresa esa paternidad que muchas veces perdemos de Dios, de nuestro Adonai, porque a Él es como le hablamos. No solamente le tenemos que hablar como Dios o Yeshua, sino que debemos aprender a hablarle como un Padre, porque eso nos llega a convertir en hijos de esa promesa. Por eso cuando estudiamos y nos referimos a edificar un templo, cuando la Biblia nos dice edificar un templo, no debe ser un edificio, debe ser nuestra vida misma. En la palabra el Padre nos exhorta, y también en los inicios exhorta a la generación del profeta Isaías en el capítulo 1, y vean cómo el Padre les empieza a decir estas palabras. Él les dice: no me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso para mí es una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto las asambleas porque me ofenden. Las acciones que ellos estaban haciendo, quiero compartirles, eran lo contrario a lo que la misma ley y la instrucción decía. Y tristemente estamos volviendo y repitiendo esos ciclos en nuestra generación. Y eso me ponía a pensar a mí, porque cada generación nos empieza a ver, cada generación bíblica nos va a servir y aprendemos de ellas. Es ahí donde nosotros cambiamos ese giro de nuestra vida, porque es lo que el Padre, lo que Adonai quiere, es que podamos obedecer con libertad. Una intimidad diaria que sea alimentada, no sé si lo has pensado, pero una intimidad diaria es una relación que vemos un mover en nuestro llamado. Es ese mover lo que el Padre necesita en esta temporada. Que el templo de Adonai quiere, el templo que Adonai quiere para nosotros es entregarle nuestro corazón. Cada uno de nosotros debe entregar esas áreas de nuestra vida que todavía necesitan ser moldeadas, nuestra vida a Yeshua, para poder hacer su voluntad.
Por eso en 1 Corintios 3:16 dice: ¿no saben que ustedes son templo de Adonai y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El templo no son 4 paredes en un edificio, no son instituciones, logos. Debemos ser uno con el Espíritu. Que día a día nuestra vida muestre el caminar en su voluntad, rompiendo todos aquellos esquemas que la religión nos ha querido someter. Necesitamos el pan fresco. Pregúntate cada día, ¿cuál es ese pan fresco que Yeshua me quiere dar? ¿Cuál es ese pan fresco, Abba, Padre, que me quieres mostrar en este tiempo? ¿Cuál es ese tiempo y temporada que me quieres cambiar y que me quieres quitar de esta conformidad, esta zona de confort que yo estoy pasando, pero que no me brinda lo que el Espíritu quiere hablar a mi alma, lo que el Padre quiere ministrar en esas áreas que necesitan ser ministradas? Hay que pedirle al Padre que día a día nos muestre ese aceite renovado, que día a día ese aceite sea purificado y nos mantengamos en esa constante búsqueda. Acuérdate, no depende del hombre, no depende de algo, depende de Yeshua. Esa gracia, esa Gesed, esa misericordia, no es porque hayamos hecho algo para agradarlo. Dice la palabra que es un regalo, es un don de Dios, que nosotros no podemos, de nosotros no nace ese don, es del Espíritu y nos lo deposita en nosotros. Por eso, hermanos, cuando veíamos el capítulo 1, el capítulo anterior de Hechos, veíamos cómo debemos ser ese holocausto vivo delante del Padre. Y ahora, con más razón, tenemos la Torá, debemos obedecerle, pero con esa libertad que el Ruach nos otorga, que no depende ya de un sistema religioso, que nos íbamos de un lugar a otro, sino que ahora es la raíz de la Biblia. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 12, quiero compartirles: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así es, este es el todo del hombre, y solamente con él encontramos la vida eterna. Que el Padre te bendiga y te guarde. Bendiciones.